Hermanos, el Señor me los bendiga. Nos sentimos contentos que nos siga acompañando a través de este medio. Y le quisiera invitar que nos ayude a tocar este tema que le hemos titulado Un legado por herencia. Le quiero pedir que nos ayude a ir a buscar en las Escrituras en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. La cita que nosotros estamos tocando tiene que ver con estas dos cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Queremos tomarlo como modelo por la relación estrecha que hay, la manera en que se escribe, la manera en que trabajaron en el ministerio juntos, la manera en que Timoteo sirvió en el ministerio de Pablo y la manera en cómo nuestro Dios utiliza a Timoteo para mantenerse como obispo dentro de la iglesia. Ahora, yo quisiera que cuando nosotros hablamos de legado por herencia, no nos vamos a referir a un legado, una herencia económica. Nos vamos a referir, obviamente, a un legado que tiene que ver más con la relación íntima, personal, no de relación entre personas en la área espiritual. Esta parte donde nosotros, y voy a utilizar la palabra como padres, ¿no? Estamos no solamente obligados, creo que tenemos una responsabilidad enorme de formar un patrimonio emocional, un patrimonio espiritual para nuestros hijos, para nuestros nietos. En el caso de nosotros tenemos que pensar más allá porque tenemos hermanos, tenemos hermanas, te repito, vienen los familiares alrededor nuestro. Y el Hijo de Dios, a mi forma de pensar y en mi manera de ser, creo que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de nuestras familias para poder dejar un legado. Repito, legado, cuando hablamos de él, pues nosotros nos referimos en este sentido de una acción legal, pero también, repito, no solamente tiene que ver con la acción legal o con el material, también es inmaterial. El legado es aquella herencia que yo recuerdo de mi padre, de mi abuelo. De eso estoy hablando, del carácter, la responsabilidad, el valor, la sabiduría, la inteligencia que podía mirar en mi padre, en mi abuelo, en mi madre, en mi abuela, en aquellos hombres de los que yo miré y me fui desarrollando. Desde ese punto de vista quisiera señalarte. Ayúdeme a mirar esta página para que nosotros entendamos algo. Cuando hablamos de legado o herencia, la primera imagen que puede venir a nuestras cabezas, a nuestras mentes, obviamente tiene que ver con casas, tiene que ver con propiedades, tiene que ver con dinero o cosas materiales. Ahora, sin embargo, estas cosas son como alimento para polilla. Eso no dura, no es eterno. Yo quisiera que me ayudes a leer este pasaje de Mateo 6:19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Ahora, hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Que no tenemos que dejar herencia económica. No estoy diciendo eso. Por el contrario, creo que una de las responsabilidades que nosotros debemos de tener como padres de familia, como padres, como abuelos, es formar de alguna manera, y digo esto casi de una manera natural, buscamos siempre algún beneficio, algún bienestar para nuestros hijos, para nuestros nietos. Así que el arduo trabajo que podemos hacer a lo largo de nuestra vida es quizás siempre pensando un poquito en el bienestar de nosotros, porque no quisiera tener presunción distinta, es el bienestar nuestro y obviamente como consecuencia tener un bienestar para nuestros hijos.
Repito un poco más. Aunque el dinero y las propiedades, hermanos, son buenas, la Biblia nos habla de algo más interesante y valioso. Habla de lo que es un legado espiritual, de aquello que no muere, de aquello que permanece para siempre. La Biblia, hermano, nos enseña que existen herencias que no se pierden, que no se desgastan. El legado que nosotros podemos encontrar, hermano, en las escrituras, tienen que ver, por ejemplo, con la vida, la libertad, el amor, la verdad, la justicia, la paz, ¿no? Esta verdad absoluta que nosotros encontramos dentro de las escrituras. Y yo quisiera pasar rápidamente al legado que nosotros encontramos en la persona del Señor Jesús para nuestras vidas. Así que acompáñame a leer, por favor, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Una vez más escribiendo el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si me acompañas una vez más, miren la referencia que Pablo va a hacer de la persona y de la manera que nuestro Señor Jesucristo tomó, se encarnó en este mundo para la salvación nuestra. Y aunque no me voy a concentrar en la salvación y la razón de la salvación o de la encarnación sobre la salvación, me quiero enfocar más bien sobre la actitud, el carácter, el modelo que nos deja para que nosotros tengamos a una conciencia limpia, pero también en una mente amplia y libre en la comprensión. Porque mire, quiero repetir juntamente con ustedes. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, ya pues en vosotros este sentir, una vez más, hay en vosotros este sentir, la manera que Jesús puso en su corazón, la manera que Jesús decidió en su alma, en su ser interior, en este ser divino que él era, usando, y no voy a negar la humanidad de él, pero hubo una idea muy fundamental. ¿Cuál fue? Bien, encarnarse, tomar la figura de este cuerpo que para nosotros corrupto, pero en el caso de Jesús santo, pues nunca pecó ni en la encarnación, porque el Espíritu Santo vino a María y éste se engendró en el vientre de María. Así que este no es motivo del estudio, solamente quisiera que tomásemos lo siguiente. En el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dejó, mire, a manera perfecta, a manera absoluta, todo el poder de la deidad que estaba en él, lo dejó y tomó este cuerpo. Esto es lo que nos está diciendo. Con este cuerpo se iba a someter al sacrificio. Con este cuerpo iba a padecer hambre, cansancio, sed. Y decidió hacerlo para este trabajo, para esa labor que le iba a realizar. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero enfatizar versículo 5 y versículo 8 de todo esto que traté de decir. En el versículo 5 encontramos la palabra, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Jesús tomó una actitud de sujeción, tomó una actitud, hermano, para poder seguir la ordenanza, el mandamiento, para cumplir el propósito por el cual había venido. Quisiera que nosotros pensemos un poquito sobre esta posición de nuestro Señor Jesús. Porque ciertamente Cristo fue manso, hermano, y fue sujeto al Padre.
haciendo en todo tiempo, en el periodo que se encarnó, estoy hablando en el periodo que se encarnó, viviendo en esta carne, haciendo la voluntad de Dios para dejarnos el más perfecto diseño de hijo. Y quiero decir con esto, el más perfecto legado. Una vez más, el más perfecto legado. Cuando observamos la vida de Jesús, no tanto por el milagro, sino la manera en que decidió someterse a la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios y ser obediente hasta la muerte, es ahí donde comienza el legado para nosotros, porque entonces nosotros estamos sujetos, obligados. Escuche, hermano, por favor, estamos sujetos, estamos obligados a mantener un carácter y una actitud semejante a la de nuestro Señor. Cuando nosotros observamos esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo logró con su sacrificio y ofrecer su sangre para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, nos da también ese privilegio y la oportunidad de ver, hermano, a nuestro Dios no como con cara cubierta, porque nos da esa oportunidad que usted ya sabemos de tener acceso al Padre. Pero quiero concentrarme en el legado de Jesús, en la imagen que nosotros podemos mirar para copiar, para ser el modelo. Pero tenemos también, hermano, una forma en que Pablo nos va a enseñar ese legado a través de la vida de Timoteo. Yo quisiera que me acompañes, por favor, y busquemos ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Pablo se refiere a Timoteo de la siguiente manera. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hay una manera muy familiar, pero de una confianza muy fuerte que nosotros encontramos en esta expresión de Pablo hacia la persona de Timoteo. Y quiero decir que Pablo se refiere a Timoteo con este carácter familiar como hijo, ¿no? Pablo tiene toda la intención de dejar un legado o una herencia que lo llevaría a continuar con lo que el Señor Jesús encomendó a Pablo. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Bien, porque en el ministerio, en la vida de Timoteo, nosotros vamos a encontrar, un proceso, un trabajo que tardó años en Timoteo, y que eso le valió la confianza, le valió, esta libertad que adquiere para que Pablo pueda pensar en Timoteo, en quien da las recomendaciones, en quien puede mandar, en quien encarga la iglesia. Hay un sinnúmero de situaciones en las Escrituras que vamos a encontrar a Timoteo. Y yo quisiera que me acompañes, al menos en unas citas bíblicas, a mirar la personalidad en el ministerio de Timoteo, para que nosotros podamos entender por qué Pablo se refiere a Timoteo con tanta familiaridad y con tanta confianza. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 14 y 15, nosotros leemos de la siguiente manera. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermano, no me voy a detener a tocar el contexto del pasaje porque simplemente nos llevaría mucho tiempo. Solo quiero señalar, puntualizar, que en el ministerio de Pablo, Timoteo estuvo envuelto en más de una ocasión. Quiero que me acompañes, mira por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia. ¿Quiénes? Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo.
y de Asia Tíquico y Trófimo. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Estamos estamos encontrando cómo Timoteo no solamente trabaja en el ministerio, sino que de momento vamos a encontrar a Timoteo siendo parte en las personas quienes envían las cartas, varias de las cartas paulinas. Obviamente nosotros sabemos que las cartas están hechas de parte del apóstol Pablo, pero en algunas de las cartas Pablo mete a Timoteo como parte de aquel que envía la correspondencia, como aquel que está enviando la carta. Esto es lo que nosotros leímos en el libro de los Romanos, ¿no? En el capítulo 16. Pero te invito a que me ayudes a mirar en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Dice de la siguiente manera: por esto mismo os he enviado a Timoteo. Mire, esta es otra manera del ministerio de Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya. Te invito a que podamos mirar un poquito juntos. Capítulo 4, 17 de 1 Corintios. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Lo que Pablo está dejándonos saber, que Timoteo fue enviado a los corintios. Y cuando hablamos de los corintios, ya sabemos que Corintios estaba teniendo aquellas dificultades doctrinales, inclusive de pecado. Los corintios estaban teniendo muchos problemas para poder mantener la verdad del evangelio a flote, mantenerlo al 100%. Se estaban teniendo conflictos, habían estado teniendo todo tipo de dificultades. Y en este ambiente es que Pablo envía a Timoteo. Mire bien lo siguiente aquí. Lo que estoy intentando decirte, que Pablo era un hombre sabio y un hombre espiritual. Y que cuando elige a Timoteo para enviarlo a Corinto, es porque Timoteo tiene, hermano, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de las escrituras para ayudar a los corintios. Cuando nosotros leemos, voy a tratar de avanzar porque es un poquito fuerte el tiempo, en 2 de Corintios 1:1, mire lo que hace Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y mire lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo hace a Timoteo partícipe del remitente de esta carta. Estas son las cosas que nosotros vamos a tener que observar para que nosotros miramos cómo es que Pablo y Timoteo formaron esta relación. Repito, no fue una relación de un tiempo. Es de años, de experiencias, de sacrificios, de dolor, de persecuciones. Si usted puede leer los contextos de las citas que he estado dando, estamos hablando de momentos muy difíciles para la vida de Pablo y para algunos de sus colaboradores. Así que hay una confianza que se desarrolla, y es el punto del legado. Cuando la relación se hace estrecha, cuando se camina junto, cuando se tiene o se trabaja en los mismos valores, en los mismos principios, en la misma fe, en los mismos proyectos, la confiabilidad, la unión entre personas no se logra, no se da de un día para mañana. Y perdón por lo que voy a decir, muchas veces escucho esa frase de amigos íntimos, los amigos, mi mejor amigo. Y honestamente creo que la mayoría de ocasiones la persona juzga equivocadamente esa frase de mejor amigo o best friend, ¿no? Como dicen nuestros hijos. No hay una relación que madure al grado de tener la confianza tan fuerte y sólida como lo que presentamos en la vida
de Pablo y Timoteo que se logre en unos días, en unos meses, en unas pláticas. Podemos conocer a muchas personas, pero eso no nos garantiza que me tenga ni le tenga la confianza para delegar algunas situaciones de envergadura, algunas situaciones críticas, porque eso solamente se lo delego. Y voy a hablar a manera personal. Se lo delego a aquellas personas con las que he convivido por años y que sé que son íntegros y que sé que tienen la confiabilidad para poder entregar las cosas, para confiarle el programa, para confiarle la visión, para confiarle cualquier cosa de estas que tienen un valor para nuestras vidas. Hay una declaración que Pablo va a hacer con Timoteo. Pero déjame decirte lo siguiente. Considero que la posición de Pablo con referencia a Timoteo fue de gran estima. Es con afecto natural y afecto espiritual. La relación, repito, que se formó entre ellos en el ministerio fue una relación muy fuerte. Y basado en eso, entonces Pablo tiene la confianza para acercarse a Timoteo y dar esta recomendación de la que nosotros citamos al principio de este mensaje. Te invito a que volvamos allá y podemos leer nuevamente 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Si me acompaña, vamos juntos. Mire, te encarezco delante de Dios y de el Señor Jesucristo. Quiero leerlo despacio. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando leo este pasaje y me detengo ahí, obviamente nosotros miramos cuál es la preocupación principal de Pablo y la principal razón por la cual Pablo escribe de esta manera a Timoteo es porque la venida de nuestro Señor está cerca. Y el testimonio de Timoteo, el ministerio de Timoteo, está de acuerdo al reino de Dios, está de acuerdo al ministerio que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en la tierra. ¿Por qué? Pablo le dice, te encarezco, te responsabilizo, te doy a ti la obligación para que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, en el final de los tiempos, sean los testigos, Dios, el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, sean los testigos de lo que te estoy diciendo, para que prediques, mira el verso 2, para que prediques la palabra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del reino de Dios, de la salvación, del evangelio que hay a través de Cristo Jesús, el perdón de los pecados, la salvación del alma, la resurrección de los muertos. Estamos hablando de la verdad bíblica que revelan, que hablan del amor del Padre para con los hombres. Y va a utilizar Pablo la siguiente forma, mira, te voy a pedir, pero no te lo pido de favor, te encarezco, te responsabilizo. Que hables de esa palabra maravillosa, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que empujes, que no te detengas a pensar mucho para hablar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Hermano, si usted quiere buscar una traducción a tiempo y fuera de tiempo, esta es la más exacta. En tiempo y fuera de tiempo. No está reservado a un momento en el púlpito. No está reservado a un momento cuando tengo la oportunidad. Está dicho para que en todo tiempo hablemos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene como objetivo, desde este punto de vista, repito el versículo 2, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos confrontados para que nosotros podamos hablar del Evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido, probados hasta cierto punto? Cuando hay personas que no nos dejan hablar de la palabra del Señor, hay lugares que nos cierran la puerta. Pero esa experiencia que puede ser en algunos momentos hasta un poquito frustrante, ¿no? Porque dijéramos en nuestro corazón, pero ¿por qué rechazan al Señor? ¿Por qué no nos permiten ir bien? Hermano, hay diferentes situaciones que a veces es difícil hablar del Evangelio. Eso lo entiendo. Pero eso no dice y no da la pauta para que cesemos. Por el contrario, que nosotros abundemos, hermano, en esto. Que hablemos en tiempo y fuera de tiempo. Quisiera que me ayudes para que miramos este punto que trato de explicar. Claves importantes para cumplir este encargo. 1. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, la palabra es la Biblia. Ok, ya no tengo ahí que estar batallando con esto. Creo que nosotros entendemos perfectamente. Timoteo debía predicar las Escrituras. Y esto parece obvio, pero déjame decir lo siguiente. En muchas ocasiones, desde los púlpitos, se habla de la Biblia. Por eso utilicé predicar la Biblia. Y aunque se habla de la Biblia, no se predica de las verdades bíblicas. En muchas ocasiones, la Biblia viene solamente a ser una parte de muchos púlpitos donde lo que tiene valor y lo que tiene más relevancia que la Escritura es la opinión del hombre. Y Pablo bien dice perfectamente a Timoteo, habla la palabra. Y ahí yo no quisiera seguir alargándome con esto. Pero sí quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia, hablemos la palabra de Dios 100% como está, como aparece en la Escritura. Bien, Pablo dice instar, insiste, insta, con insistencia, no a que se haga algo que se urge, que haya ejecución de las cosas, pero pronto, sin tardanza. Dice la Escritura también, redarguye. Y cuando hablamos de redarguir, tiene que ver con convencer o refutar. Es decir, hay que utilizar la palabra de Dios para mostrar el error. Bien sea puede ser de doctrina o de práctica, eso redarguir. Pero también dice que hay que reprender y reprender. Se utiliza este verbo griego que traducido como reprender tiene que ver con el que está en error o pecado. A este se reprende, se le hace mirar el error o el pecado para que reconozca su error y pecado y sea motivado a un cambio de manera de pensar o conducta, movido por la verdad de la palabra de Dios. También nosotros leímos que dice que exhortes con toda paciencia y doctrina. Y aquí el verbo exhortar es la traducción de un verbo griego compuesto de dos partes. Y déjame decirte que exhortar tiene que ver con reconfortar, ¿no? Esta exhortación no es para señalar pecado. Esta forma de exhortar es para reconfortar, para corregir, pero con una palabra de paz. Y obviamente que si tengo que señalar pecado, lo podemos señalar, pero el pecado es más en la reprensión.
Amén. No quiero crear una confusión en este aspecto. Quiero concentrarme en lo siguiente. Porque esta palabra de exhortar tiene que ver con aquel verbo de paraclesis o el paracleto, en la cual Juan utiliza para llamar al Espíritu Santo. Y que este paracleto en la etimología pues tiene el significado de llamar al lado de uno o al lado de uno. Por ende, exhortar tiene que ver con esta palabra de paz, de confortar, de darle la palabra de aliento, que todavía hay esperanza, que puede caminar, que se quite el desaliento, que hay esperanza, que hay solución en Dios. Esto es la exhortación. También esta misma frase tiene que ver con el verbo nahim del hebreo, que tiene que ver con alertar o consolar. Amén. Así que cuando nosotros, hermanos, estamos hablando de esta porción que hace, o de este pasaje bíblico que hace Pablo a Timoteo, le hace una recomendación, y la recomendación nosotros ya miramos, es una recomendación específica. Mi punto no es tanto el pasaje de la recomendación, sino la confianza que Pablo tiene en Timoteo. Así que espero que yo no desvirtúe el tema, porque mi propósito principal es que nosotros podamos formar un carácter de vida para que nosotros dejemos al paso del tiempo un legado, una forma de pensar, ¿no? De nuestros, voy a utilizar la palabra discípulos, porque creo que tú y yo podemos tener discípulos cuando nosotros enseñamos las Escrituras, cuando nosotros hablamos de la bendita palabra de Dios. La mayoría de personas, hermano, no se detiene a pensar en la voluntad de Dios en su vida personal. Sin embargo, las Escrituras nos revelan claramente que Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Y yo quiero que me ayudes, por favor. Vamos a esta página. Si me ayudas. Mira, por favor. Dice, Dios tiene doble propósito en nuestra vida. Es algo que simplemente estoy colocando para que nos guíe. Número 1. Primero, que nos involucremos en su trabajo. En el doble propósito que estoy tratando de presentar. Segundo, que le demos honra y gloria a Dios, así como lo dice Efesios 2:10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, estos dos puntos que son hasta simples para la comprensión nuestra. Eso es sencillo, al menos dos puntos que quiero presentarte para que entendamos que todos tenemos propósito. Y basado en ese propósito, nosotros podemos formar perfectamente un legado. Si nosotros podemos entender que debemos involucrarnos en su trabajo en el reino de Dios, y si nosotros entendemos que nosotros debemos de honrar a nuestro Dios, honrarlo, glorificarlo, no tiene que ver simplemente con las palabras en las cuales yo digo, Señor, yo te glorifico, Señor, yo te honro. No es este el contexto. Esta no es la idea. Que nosotros le demos honra y gloria a Dios con acciones, con palabras, con actitudes. Nosotros leemos, obviamente, Efesios 2:10, al menos esta primera parte, pues somos hechura suya. Desde ese aspecto y simplemente bajo estos dos conceptos, nosotros tenemos un propósito en el cual podemos trabajar arduamente, trabajar en el reino de Dios y glorificar su nombre con nuestro testimonio, con nuestras vidas, delante del mundo, delante del diablo, delante de nuestros hermanos en Cristo, delante de los ángeles, delante de nuestro Dios. Que el Espíritu Santo se pueda regocijar con tu vida y con mi vida.
Hermano, tenemos una oportunidad maravillosa cuando entramos y entendemos siquiera estas dos partes. Si yo puedo funcionar y trabajar en el reino de Dios y glorificar a mi Dios con mi testimonio, entonces yo estoy ya avanzando en ir formando las bases para un legado que yo quiero dejar. Oye, yo quiero que mis hijos, cuando se refieran a mí en el mañana, se refieran como un hombre de Dios que a lo mejor tuvo errores, a lo mejor vivió una parte de su vida en pecado, a lo mejor tuvo toda clase de cosas malas y tuvo perturbaciones de diferentes tipos, pero que llegado el momento del arrepentimiento, que llegado el momento del perdón de Dios en el hombre, en este hombre, entonces mi hijo, mi nieto, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, puedan referirse como hombre a nosotros como hombres íntegros. Que tengan el testimonio de poder decir: mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo hablaba y decía, y su vida era así y así, se movía de tal manera que honraba a Dios. Era un hombre que no estaba en conflictos, era un hombre que no estaba en problemas con ninguno, que era un hombre de paz, que era un hombre de armonía. Ojalá que entienda lo que estoy diciendo, porque somos hechura suya. Y el legado que nosotros podemos hacer podrá hacer mucho bien a nuestras familias. Quiero que veamos un poquito más, ya casi para acercarnos a ir terminando. Mire, la familia de Timoteo, quiero usarlo también en este legado que nosotros queremos presentar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo recordando. Lo ponemos para que leamos juntos. Mire, Pablo hablando de Timoteo, recordando a Timoteo, dice: mira, yo recuerdo, porque traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando? Pues que si hablamos de Timoteo como un hombre espiritual, como un hombre confiable, con un hombre que se puede encargar de una iglesia, con un hombre que es capaz de aguantar el ritmo del apóstol Pablo, entonces estamos hablando de un hombre que tiene los principios, el conocimiento de las escrituras muy fuertes en su vida, en su alma, que hay un fundamento que comenzó, hermano, desde su niñez, a través de su abuela y de su madre. Cuando nosotros, hermano, miramos esto, nosotros tendremos que pensar: vaya, ¿cómo hago yo para lograr ir poniendo las bases, el fundamento, para que cuando se hable de mí, voy a utilizar esto? Mire, qué triste es mirar epitafios en las tumbas, donde usted mira: aquí falleció, o aquí yace o descansa esta persona de tal fecha a tal fecha. Su nombre y sus familiares que lo recuerdan. Pero encontramos otras lápidas en las que encontramos al hombre, al padre, al amigo confiable, el que siempre estuvo allí, el que siempre estuvo presente. Solo estoy tratando de poner un ejemplo, porque hablar de la vida de Timoteo, no podemos dejar de hablar de abuela, de madre, de esa experiencia que fue teniendo Timoteo a lo largo de su vida. Porque esta abuela y esta madre dejaron un legado a Timoteo. Así que el legado de Timoteo, hermano, que adquiere, lo pone en práctica en su vida. Por ende, se hace un hombre, se convierte en un hombre confiable, participante de las cosas espirituales en el ministerio del apóstol Pablo. Hermano, los padres, los abuelos, hermano, tienen una profunda influencia en la vida de los hijos. Yo quiero hacerlo un poquito personal, así que me perdona.
Pero nosotros los que somos padres, nosotros los que somos abuelos, tenemos que pensar ahora y no pensar como dije al principio con estas palabras. A mí no me importa lo que piense. No, creo que tenemos que darle mucho valor a lo que las personas hablan y dicen de nosotros. Tenemos que darle importancia a lo que los hombres y las mujeres hablan y dicen de nosotros por causa de nuestras vidas. Así que a mí sí debe de importarme. ¿Por qué? Porque yo deseo buscar una herencia, un tesoro que vaya al corazón, al alma de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Porque, aunque usted no lo crea, tengo fe que voy a conocer bisnietos. Perdón por eso. Hay 3 cosas que quisiera que miráramos juntos. Mire, 3 cosas que puedes hacer con tu vida. Y te lo voy a plantear así. Número 1. Podemos desperdiciar la vida y pasar por este mundo sin fruto ni memoria para el futuro. Podemos también destruir la vida nuestra, vivir sin interés, en rebelión y en depravación. Pero también tenemos esta opción: invertir en nuestra vida, edificar una reputación en el cielo y en la tierra. Yo quisiera que meditemos un momento en esto. Estos 3 tipos de factores estos 3 factores que quiero presentarte son muy importantes desde mi perspectiva. Y son muy importantes porque quiero conjuntar algunas cosas de estas 3 ideas. Número 1, yo dije que podemos desperdiciar nuestra vida y pasar por este mundo sin dejar huella. Que al paso de los años, cuando tú y yo ya no estemos aquí, y quiero ponerlo como ejemplo, resulta que como no hubo nada agradable o nada en que haya habido esfuerzo por hacer algo productivo, para dejar un legado, resulta que al paso del tiempo ni siquiera los hijos se acuerdan. Y en muchos casos, los nietos ni siquiera saben cómo se llamaban sus abuelos. Y eso es una tristeza para el alma. Me recuerdo que preguntaba a mis familiares tiempo atrás y decía, ¿cómo se llamaba el abuelo de mi padre? El paterno, el materno. ¿Cómo se llamaba el abuelo de mi madre? Paternos, maternos. E igual los nombres de las abuelas de los padres. Y me recuerdo con tristeza que prácticamente uno sabía la respuesta de los 4 nombres. Porque de una o de otra manera se habían olvidado. Aunque para muchos de nosotros, a lo mejor un legado no es nuestra prioridad. A lo mejor no hemos pensado en ello. Y por ende hemos vivido haciendo y viviendo cualquier cosa sin pensar en el futuro. Pero también están los otros que destruyen su vida
sin interés, sin importancia ni para los padres, ni para los hermanos, ni para los hijos, sin ningún valor para nadie. Y no les importa morirse, ir a un hospital, ir a la cárcel. No tienen la menor idea de cómo agradar a alguien. Y de eso hay un sinnúmero de personas. Pero dejando estos dos aspectos, déjame decirte lo siguiente. ¿Qué tal si invertimos en nuestra vida? Creo que invertir en nuestra vida para pensar un poquito más en el futuro, quizás ya no nuestro, pero sí en el de mi casa, sí en el de mis hijos. ¿Cuál es la imagen que mis hijos, mis nietos tienen de mí? ¿Cuál es la imagen que tienen de ti? Del hombre que ora, del hombre que va a la palabra de Dios. ¿Cuál es la imagen que tiene de nosotros? Como hombres pacientes, hombres iracundos, como hombres amorosos o hombres amargos. ¿Qué es lo que estamos nosotros sembrando en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros estamos depositando en el alma de ellos? ¿Cuál será tu legado? ¿De qué manera Dios está actuando a través de tu ejemplo? ¿De qué manera Dios actúa a través de mi ejemplo en mi casa? Históricamente, en la historia bíblica, nosotros encontramos dos grupos de personas en los cuales obtuvimos un legado para copiar, para imitar. Y observamos la vida de otros en los cuales pasaron casi como desapercibidos, como no dejando mucho, y que en las escrituras aparecen, pero no como el modelo de vida, sino que aparecen para recordarnos lo que no debemos hacer y la actitud que no debemos de tener. De los que tenemos un legado, creo que yo repito muy seguido esto, hermanos. Y podemos señalar nombres: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, los patriarcas, los profetas, David y tantos otros, que podemos copiar una imagen, que nos podemos reflejar en sus vidas, mirar en el espejo de ellos y poder actuar y poder vivir para formar un legado para mi casa. Y no olvidarme también que en la misma historia bíblica tenemos nombres como Coré, como el sacerdote Elí, como Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pero también como Er y Onán, los hijos de Judá, y muchos otros que fueron puestos sus nombres ahí para que los miremos también y como espejo no imitemos sus vidas ni su carácter. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús que las bases que has fundamentado en tu vida para vivir en el reino de Dios, para vivir en la santidad, en el servicio, en el trabajo del reino de Dios y en tu vida como testimonio para adorar a Dios, se siga fortaleciendo y crezca de manera que sea el modelo, que sea el ejemplo de vida. Qué maravilloso es cuando tú puedes preguntar a los hijos de mis hermanos que sirven al Señor y tienen un testimonio agradable, bueno, maravilloso de sus padres, y que continuamente pueden citar a sus padres como los que les dicen, como los que les enseñan, como los que les han dado esa oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Me gozo con ellos. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos honrar el nombre de nuestro Señor. Te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos y le digamos al Señor: gracias, Padre, por tu palabra, y permítenos tener en nuestras vidas la oportunidad de ir formando un legado espiritual
para mi casa. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra y te damos a ti la alabanza. Bendice esta palabra, bendice a los que nos oyen detrás de esta pantalla. Sea tu nombre glorificado, honra tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el que está atrás de la pantalla y si está enfermo, que sea sanado en el nombre de Jesús. No por mi palabra, sino porque tu palabra nos dice que lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás, Señor. Y porque hemos creído que en tus llagas han sido puestas todas nuestras enfermedades, nuestra paz ha sido también llevada en tus heridas. Señor, por tu palabra, te pedimos, Dios mío, que sanes al enfermo en tu misericordia. Bendice, Señor, también a aquellos que no te conocen y que lleguen al conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima ocasión.